parece, le paso la palabra a Kenaya, que le va a comentar a Juan brevemente qué es la comunidad. Así ya Juan puede empezar con la presentación y todo el contenido de hoy. Bien, ¿qué es Adolescentes GI y qué es la comunidad activa? Bueno, Adolescentes GI se fue formando a partir de 2018 con un grupo de jóvenes, 25 éramos aproximadamente, que iban asistiendo a una serie de eventos. Bueno, con el principal empezamos con Nick Argentina, y de ahí fuimos conociendo a más personas y por suerte tuvimos más entradas y fuimos aprendiendo un montón de cosas. Así que nada, de esa forma se fue sumando más gente, nos iban apoyando en distintas ocasiones, nos iban dando más voz y al final se dieron cuenta de que estábamos presentes, dispuestos y con mucha intriga de aprender todo lo que iba cursando, ¿no? Y nació la comunidad, se fue formando a partir del año pasado. Por ejemplo, como Polis 21, que fue los que más nos están apoyando ahora, a conseguir cursos, a poder estar más presente y que las empresas nos tomen en cuenta. Una de ellas fue Cisco, que brindó una capacitación este año. Y la verdad que para ser Cisco y ser una empresa tan importante que crea a los adolescentes, creo que es un voto de que estamos haciendo las cosas bien. Y porque tenemos gente que nos acompaña y nos trata y nos dedica bastante tiempo. Una de esas es Nora Moreno, que es la profesora por la que inició todo esto y a la que se le ocurrió el tema de la comunidad también. Y hay profesores, un montón de gente que cree que vamos a lograr algo y la realidad es que se está logrando. Y nada, agradecerle nuevamente y esperamos que, aparte de lo que nos va a enseñar usted, pueda llevarse una enseñanza de que los adolescentes también tenemos intriga y que nos interesa y que apoyamos un montón y agradecemos mucho las charlas que nos dan. Muy bien, buenísimo. Bueno, si ustedes quieren comenzamos, o sea, yo estoy dispuesto ya a comenzar a charlar un poquitito. En primer lugar, agradecerles, bueno, yo me presento, soy Juan Guerrieri, agradecerles a ustedes la invitación y sobre todo a Santi, que me invitó a participar de esto con la idea de transmitir un poco, no digo conocimientos porque quizá los conocimientos pueden adquirirlos ustedes por cualquier otro medio, en internet o buscando libros y demás, pero por ahí un poco la experiencia que uno puede llegar a tener en este tema, que digamos, hace unos cuantos años que estoy trabajando en esto. Yo estudié ingeniería en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ingeniería, en el año 84 me recibí, y digamos, desde esa época hasta ahora, ininterrumpidamente estoy trabajando con el tema automatismo, automatización, control, y siempre todos los días me gusta investigar y aprender un poco más, porque ustedes imaginarán que en aquella época, estoy hablando del año 84, todavía casi ni computadoras había, ¿no? Estábamos trabajando en la facultad con incipientes inicios de lo que era la programación, de lo que eran los microprocesadores. Me acuerdo en aquel momento trabajábamos con unos microprocesadores de la línea de Motorola, también estaban los de Intel, que eran dos de las grandes empresas que había en ese momento, y bueno, Intel con el 8080, que después fue la generación de la 80, o sea, 286, 386, las 486, Pentium y demás, que fueron las máquinas computadoras hogareñas, y Motorola con su línea del 6800, 6809, que fue un microcontrolador que realmente me impactó y fue una de las causas por el cual después me dediqué un poco a lo que era el control y demás. Dándole un poquitito comienzo a la charla esta, vamos a empezar a hablar de lo que es la automatización o a qué consideraríamos que es algo automático. Bueno, todos sabemos que automatizar algo es simplemente hacer que algo funcione en forma autónoma sin la intervención del hombre, o sea que un determinado mecanismo funcione sin que esté
interviniendo la persona entre medio para hacerlo funcionar. Esto generalmente se aplica a cuando son tareas repetitivas, ¿eh? O sea, la automatización se da mucho en lo que son tareas repetitivas. No es así ya cuando necesitamos tener algún tipo de aporte externo, como sería la inteligencia artificial, que ya no son tareas repetitivas, sino que pueden surgir sobre el momento y en el momento deben ser resueltas. Por eso ya es otro aspecto ese. Pero la automatización común a uso industrial son tareas previstas, ya programadas, y que se realizan en forma repetitivas. Cuando uno habla de automatizar, generalmente puede pensar que estamos hablando de un sistema muy complejo, de un sistema donde hay computadoras, donde hay procesadores y sistemas totalmente complejos, pero sí, es cierto. Pero también podríamos empezar de algo más simple, de algo más elemental. A lo mejor lo han visto ustedes, si son estudiantes de escuelas y demás, pero bueno, vale la pena para el que no lo vio o para el que lo ha visto y no lo recuerda, arrancar con algo muy simple, muy elemental, como son 4 resistencias, ¿cierto? Y eso nos facilitaría a nosotros un sistema de control, a pesar de que parezca que no. Para eso, bueno, voy a pasar una pequeña diapositiva en la cual vamos a mostrar algo muy elemental. Fíjense que hasta lo hice en un papel para que parezca más simple. Esto es un divisor de tensión. Como ven, todos sabrán que un divisor de tensión funciona si tenemos 2 resistencias. La tensión de entrada se va a repartir proporcional a esa resistencia, ¿sí? De acuerdo a la ley de Ohm y demás. Acá hay una pequeña cuenta. Si las resistencias fuesen iguales, R1 igual a R2, lo que ocurriría es simplemente que la tensión de salida es la mitad de la tensión de entrada, ¿sí? Es muy simple, dividiría por 2. Esto si es que las resistencias son iguales, si no, va a dividir en forma proporcional al valor de cada resistencia. Pregunto por los a medida que voy avanzando, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacérmela para ir haciendo interactivo un poco la cosa, ¿sí? Bueno, retomando, entonces, si el sistema es un divisor por 2, o sea, en este caso, si yo tendría, por ejemplo, 2 divisores por 2 enfrentados, como sería en el caso de esta parte, ¿sí? Tendríamos sobre el punto A la mitad de la tensión de entrada. Y sobre el punto B, si también las 2 resistencias fuesen iguales, tendríamos también la mitad de la tensión de entrada. Con lo cual, entre A y B no habría tensión, ¿sí? Es algo simple. Pero dada la casualidad que una de las 2 resistencias que tiene el segundo divisor es una LDR. Y acá ya empezamos a hablar un poquito de lo que es los sistemas automáticos. Todos los sistemas automáticos dependen de algún tipo de sensores. Bueno, un LDR es una resistencia que varía con la luz, ¿sí? O sea, una de las características que tiene la resistencia es que al estar en un ambiente iluminado tiene un valor y al estar en un ambiente oscuro tiene otro valor distinto. Bueno, en el caso que estamos viendo sobre el divisor que se encuentra acá, las 2 resistencias R3 y LDR valen igual y R1 y R2 valen igual. Entonces, entre A y B no hay tensión. Como dice acá arriba, B a B igual a 0. Perfecto. Si de repente, ahí estamos con luz. Si de repente lo ponemos en oscuridad, esta resistencia LDR cambiará su valor aumentando, por ejemplo, 4 veces, como lo puse acá, con lo cual el valor de la tensión BB es mayor que la tensión BA. Por lo tanto, hay una diferencia potencial posible de usar. Esa diferencia potencial la podemos aplicar. Fíjense que yo acá armé un pequeño circuito donde uso las 2 resistencias fijas y la resistencia con el LDR, y en el medio tengo un LED. Veamos qué pasa cuando tapamos, por ejemplo, la LDR. ¿Ven? Automáticamente la diferencia potencial, al oscurecerse, hace que el LED encienda, ¿sí? Eso simplemente
hecho con 4 resistencias o 3 resistencias y una LDR, es un sistema automático de control de iluminación. Fíjense que no hemos acudido a ningún procesador ni a ninguna computadora especial para poder hacer algo automático. Esto es una rutina muy simple, que es cuando hay luz, el LED está apagado, cuando no hay luz, el LED enciende. Por eso ya podemos hablar de que hemos hecho un sistema automático de iluminación. A eso me refería con que no era necesario hablar de algo tan elaborado al principio. Obviamente que sí, que lo hay. Pasamos un poco más a lo que sería el estudio de un sistema de control. Hablar de un sistema de control, en definitiva, es, mediante una entrada, controlar una salida, a través de un proceso que se realiza. Ahora bien, este sistema puede ser, imaginémonos, si no fuese automático, si fuese algo manual, esto sería una llave de luz, la entrada, que yo la acciono, y a la salida enciendo la luz. ¿Sí? Es un sistema que ocurre al lazo abierto. Ahora bien, si este sistema fuese automático, ¿qué sería? Por ejemplo, la entrada podría ser, por ejemplo, un temporizador o un reloj. Vamos a imaginar un reloj de vidriera. ¿Vieron los que se utilizan en los comercios para encender la iluminación a la noche? Bueno, el reloj de vidriera haría las veces de el indicador de entrada que le avisa al proceso que encienda las luces. Esto se llama sistema lazo abierto. ¿Por qué? Porque el reloj da la orden de entrada de que se enciendan las luces, pero a la salida no sabemos si se encendieron o no, porque no hay forma de entender la entrada sobre la salida. Ahora, si este sistema se convertiría en lo que nosotros conocemos como sistema de lazo cerrado, esto sí, ya empieza a tomar un poco más de color la cosa, y ahora la salida le avisa a la entrada qué es lo que está sucediendo. Esto lo hace el sistema este a través de un elemento que ahí está remarcado, que es el sensor. Esto que está acá es el sensor. O sea, el sensor lo que hace es tomar información de la salida o de la magnitud que se está tratando de controlar y de alguna manera le avisa a la entrada qué estado está la salida. Entonces, si en este caso, como dijimos hoy, en el reloj de vidriera nosotros tendríamos la información de volver a informarle que la luz se encendió o no se encendió, ya el sistema sería a lazo cerrado. Lo que pasa es que en ese caso que hemos hablado hoy, era un sistema a lazo abierto. En este caso sería un sistema a lazo cerrado similar al que hemos hecho nosotros recién. A esta explicación que hicimos recién con esas 4 resistencias, eso era un sistema a lazo cerrado. ¿Por qué? Porque el sensor, que era la LDR, da información al comparador, que era el divisor de tensión ese que habíamos hecho, y le avisa de que debe encender la lamparita o el LED porque hay presencia hay ausencia de luz en este caso. Entonces, el sistema se autocontrola a través de este lazo cerrado que se está realizando. Eso normalmente se lo conoce como realimentación, ¿sí? O retroalimentación, en algunos libros pueden encontrar. Lo que normalmente se utiliza es esto que yo puse acá, realimentación negativa. La realimentación negativa tiene como particularidad que sirve para controlar la magnitud, porque si, por ejemplo, en la salida sube el valor de la magnitud a controlar, la realimentación le da indicación a la entrada para que la haga bajar. O sea, si la salida sube, la entrada hace que baje. Y a la inversa, si la salida baja, la entrada hace que sube. Entonces, esto sería un sistema que se autocontrola, ¿sí? A veces hay que tener cierta precaución en la cantidad de información que se está tomando de la salida y reinyectando a la entrada. Ahora vamos a ver un poquito más sobre el tema. ¿Existe otro tipo de realimentación? Sí, existe otra que se llama realimentación positiva, que esa es, digamos, más peligrosa en este sentido porque
si yo reinyecto, supongamos que la salida está subiendo y yo reinyecto algo que haga que suba más, el sistema puede establecerse en forma inestable. O sea, en algunos casos se utiliza, sí. También es necesario que se establezca algún tipo de oscilación alrededor de la magnitud para que se produzca el control, porque si la magnitud quedaría totalmente planchada, como está acá, el sistema deja de tener referencia de dónde se encuentra y pierde la estabilidad. O sea, normalmente se maneja una pequeña banda de proporcionalidad alrededor de la magnitud que debería ser lo más pequeña posible, pero siempre existe una pequeña oscilación. El sistema también puede llegar a ser inestable, como yo les dije recién. Es inestable en el caso de que la realimentación sea demasiado grande y que, vuelvo a repetir, cuanto más control se le da, más, o sea, uno intenta que no se pase y le resta demasiado, entonces se baja mucho, le intenta subir nuevamente, sube mucho y así se va haciendo inestable el sistema hasta que llega a un punto en el cual se escapa. Esto es un estudio que se hace, es una de las ramas de control, que se llama estabilidad, análisis de estabilidad, y se hace matemáticamente, se puede calcular, es bastante elaborado, pero bueno, les quiero decir que no es al azar que se hace, hay estudios para poder realizarlo. Lo ideal es que el sistema sea de esta manera, sea asintótico, o sea que se trate de llegar al valor de la magnitud en forma lenta, pero sin pasarse. Esto sería lo ideal. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, hay diferentes tipos de control, ya ahora sí sería un control un poquito más elaborado que el que vimos recién. Ya podríamos decir que ahora a partir de la utilización de los procesadores y demás, hay sistemas que permiten hacer esto. Es decir, a medida que va subiendo la magnitud se empieza a controlar ya desde el inicio. Si vemos que sube muy rápido, se empieza a frenar y a medida que se va acercando se va frenando más hasta llegar simplemente al valor que uno desea establecer. Esto se conoce como control PID. Se utiliza mucho en temperatura, o sea, en lo que serían manejo de hornos y demás a través de pirómetros. También vuelvo a repetir en lo que es el posicionamiento. ¿Qué significa PID? Proporcional, integral, diferencial. Proporcional es lo que dijimos hoy, mantiene el sistema funcionando alrededor de un valor, o sea, es una banda alrededor de ese valor prefijado que me va a decir que yo tengo que estar oscilando alrededor de la magnitud, por ejemplo, un determinado porcentaje permitido. Vamos a suponer, yo quería establecerme en 12 como hoy, podría llegar a tener un 0,1% de error, entonces alrededor de 12 me manejo dentro de ese parámetro. Eso es la proporcionalidad. El sistema integral lo que hace es, cuando dentro de la banda, debido a las condiciones físicas, el sistema se establece muy por debajo o muy por encima del valor prefijado, vamos a imaginar que yo lo prefijé en 12 como hoy, y el sistema se establece siempre en 11,9. Y está siempre en 11,9, siempre con 11,9, nunca supera a 12. ¿Qué es lo que hace la integral? Le indica que debe subir poquito como para que llegue al valor de 12. O sea, corrige este sistema cuando está por debajo o por encima del valor prefijado, para que lentamente se acomode dentro del valor que corresponde. Eso sería lo integral. Y el diferencial, el sistema diferencial, esto es lo importante. Analiza si sube muy de golpe la magnitud y hace que se vaya deteniendo antes de que llegue. O sea, evita el sobrepico, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan los sistemas de control para evitar nuevamente, ya les vuelvo a repetir, ese tipo de fallas que puede llegar a ocurrir con el sobrepico en el sistema. Bueno, hemos hablado de... Esto es un tema que da para mucho, yo simplemente le hago un pantallazo como para tener idea de que existe. Hemos hablado recién de lo que eran
los sensores. Los sensores forman parte fundamental en un sistema de control. Hay tantos sensores como magnitudes a controlar hay. O sea que ahora vamos a ver algunos que yo les pongo como ejemplo, pero que en realidad hay variedades tremendas de sensores para las diferentes magnitudes que se les ocurra. Podemos decir que hay sensores de temperatura, sensores de luz, sensores de nivel, sensores de presión, sensores de lo que se les ocurra. Algunos ejemplos que se utilizan mucho en la industria son estos que yo les voy a mostrar. Este que estamos viendo es un sensor de nivel de horquilla vibrante. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, esto que tiene aquí son dos pequeñas horquillitas, de las cuales una de ellas emite una vibración, una frecuencia un tanto alta, y si algún elemento se interpone entre medio de ellas, esa vibración se transmite a la otra, que hace de receptor. Entonces el sensor detecta que hubo algo tocando sobre ella, indicando que llegó a ese nivel. Es muy utilizado en la industria, por ejemplo, para, bueno, la medición de líquidos que sean tantos pesos, de algún tipo de granos, polvos y demás, porque permite sensar cualquier tipo de esos elementos. Este sensor, vuelvo a repetir, es un sensor de horquilla vibrante y es un sensor de los que se conoce como activos. O sea, hay que darle alimentación para que pueda llegar a detectar a la magnitud a medir y dar señal de salida. O sea que en realidad mínimamente tiene tres cables, dos de alimentación y uno de salida, ¿sí? Este tipo de sensores son sensores activos. En el caso de la DLDR que vimos hoy, era un sensor de tipo pasivo, porque en realidad lo que hace es varía su propio valor sin necesidad de alimentarlo. Otros tipos de sensores muy utilizados en la industria son las famosas celdas de carga o sensores de peso, string gauge. Estos sensores hay de distintas formas, tipos, tamaños y capacidades. Las celdas de carga, como esta que estamos viendo aquí, se utilizan, bueno, desde lo que son balanzas o básculas grandes para el pesaje de lo que fuere, desde un silo, desde una tolva o desde lo que sea. El funcionamiento es simple, a pesar de que parecen complejas. Es una pequeña resistencia o un sticker que tiene adherido a la estructura. La estructura es una estructura deformable, ¿sí? Ese sticker está adherido a esa estructura de tal manera que cuando la estructura se deforma, el sticker se alarga o se acorta de acuerdo a esa deformación, siguiendo la deformación. Esa deformación hace que el pequeño sticker, que es una resistencia, cambie su longitud, y al cambiar su longitud cambia su valor. Entonces, algo similar a lo que era la LDR para sensar luz, es esto para sensar deformación. Aplicado a la estructura del sensor de peso, formaría lo que sería una celda de carga, ¿sí? Estos serían, por ejemplo, una de las utilizaciones que yo les dije, podría ser para sensar la capacidad de un tanque, de un recipiente, ¿sí? Una manera de hacerlo. Los sensores se pueden utilizar para medir en forma directa la magnitud o en forma indirecta a través de alguna de las leyes de la física, ¿sí? En este caso, obviamente, con el peso, nosotros podemos detectar la capacidad en función de la densidad que tenga el producto que tiene adentro. Entonces, si sabemos cuánto pesa cuántos litros ocupa, por ejemplo, un kilo de agua, sabremos la capacidad en litros que tiene ese tanque, midiéndolo, digo de agua por decir una determinada magnitud. Entonces,
Entonces, una forma indirecta de medir la capacidad sería pesándolo a ese tanque. Otra manera de poder medir, como dije recién, utilizando esa horquilla vibrante colocada dentro del tanque, también haría las veces de sensor de un nivel determinado. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, la horquilla vibrante haría la medición hasta ese tope. O sea, si uno quisiera llenar ese tanque hasta esa altura, cuando llega al sensor de horquilla vibrante, ahí cortaría la carga. En este caso, yo puedo manejarme dentro de cualquier valor, porque lo que me está indicando la celda de carga sería, a medida que se va llenando, cuántos litros tiene. Entonces puedo llegar a programar diferentes cargas. Por ejemplo, en la industria se utiliza mucho cuando se trabajan por batch o cantidades fijas de un determinado producto para hacer una preparación química, por ejemplo. Entonces, si hay diferentes recetas, yo necesito diferentes capacidades de carga o de nivel, con lo cual, si programo la capacidad que tiene cada vez que hago una medición con la celda, puedo llegar a determinar diferentes niveles o diferentes alturas de carga en esa tolva. Esto sería la utilización, por ejemplo, de una celda de carga. Pero también podríamos utilizar sensores que vienen de ultrasonido o sensores por rebote. O sea, es un sensor que emite una señal, cuando rebota sobre la superficie del líquido, recibe esa distancia que se encuentra y ahí sabe o calcula la cantidad que tiene. Otros sensores que pueden utilizarse, por ejemplo, para medir capacidades o cargas de un determinado líquido, que yo los estoy utilizando en mi producto, son caudalímetros o sensores de cantidad de litros que pasan por una determinada cañería, en forma, se mide, como se llama, en forma electromagnética, o sea, son caudalímetros electromagnéticos que detectan cantidades de litros que pasan por una determinada tubería, en función de la velocidad del líquido que pasa. Y infinitas variedades de sensores para medir diferentes magnitudes. Por eso les digo, los sensores dentro de lo que es el control son uno de los elementos básicos y fundamentales que tiene que tener un sistema de control. Vemos algunos otros tipos. Esto sería un sensor de presión diferencial. También podríamos aplicarlo, por ejemplo, para el caso que yo quisiera medir la capacidad de carga de un tanque o lo que sea, puedo colocarle una tubería o una manguera que por presión diferencial me indique qué presión tengo, y eso me va a hacer una proporcionalidad del líquido que tengo cargando. Entonces también me permitiría hacer un sensado de la capacidad del líquido. Por eso les estoy diciendo, haciendo un ejemplo de cantidad de cargas que se cargan en una tolva, puedo utilizar diferentes sensores. Obviamente cada uno con su diferente complejidad y precisión también, obviamente. Este también tiene 4 patitas porque es un sensor activo. En realidad, este sensor en su interior tiene un puente de Wheaton, como fue el principio que habíamos visto cuando hicimos el ejemplo de la LDR. 2 de ellos son de alimentación y 2 son de salida. Bueno, hay otros tipos de sensores, del tipo, por ejemplo, inductivo o capacitivo. El inductivo serviría para medir proximidades de metales. Se lo utiliza mucho en la industria para medir posicionamientos o fines de carga, de tope sobre algo. O sea, si yo coloco un sensor de estos, detecto hasta la proximidad que se acerque una vara o lo que sea, a qué distancia me encuentro. Estos inductivos son para metales. Los capacitivos son similares, pero funcionan de otra manera. Pueden llegar a servir también para otro tipo de materiales, como no son inductivos, que no son metales. Podrían llegar a ser también otro tipo de materiales, que sea un trozo de madera o de cartón o de plástico, lo que sea. Puedo llegar a medirlo también mediante un sensor capacitivo. Dentro de la gama de sensores existen los reflectivos y los de ranura, que son ópticos, o sea, optocopladores. Los optocopladores
contadores tienen una aplicación importante, por ejemplo, estos de ranura abierta. Si yo quisiera saber, por ejemplo, el posicionamiento de algo, hago pasar por entre medio de esta ranura, hago pasar una reglilla ranurada, entonces al deslizarse la reglilla se cuentan los pulsos que van a pasar a través de esta ranura, los pulsos que genera la luz y la oscuridad, y eso me serviría a través de un contador para analizar la posición real de un desplazamiento. Esto sí es muy utilizado, las reglillas ópticas son muy utilizados, por ejemplo, en los controles numéricos o en los tornos automáticos de producción en la industria para posicionar herramientas y piezas. El reflectivo simplemente es un LED que emite luz y un óptico que recibe del otro lado, de tal manera que puedo determinar también por aproximación, por rebote de luz, el acercamiento a algo. O también puede servirme para medir, por ejemplo, para leer una línea sobre un papel, con lo cual me serviría para hacer corrección de posicionamiento a través de líneas marcadas o demás, que por ejemplo, el seguidor de esos pequeños robotitos que se fabrican o que hacen en modo didácticos, tienen sensores reflectivos que sirven para hacer que el robotito siga una determinada línea. Lo hacen a través de este tipo de sensores. Emite luz de un lado, cuando refleja, recibe del otro lado el fototransistor. Bueno, otro tipo de sensores Electret, que son de sonido, LDR, como ya la hemos visto hoy, son aplicados en diferentes funciones de control. Por ejemplo, qué sé yo, si por sonido quiero determinar algo, por determinar la presencia, por ejemplo, hay un control muy simple para hacer, que es el encendido de una luz cuando, por ejemplo, golpeo las manos.